Bienvenidos a la clase número 3 de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Palpatoria de la clase número 6 de Cintura Escapular. En este video nos vamos a centrar en el estudio de la musculatura que rodea a la cintura escapular y por lo tanto que también le da función. Vamos a separar en tres grupos musculares para que nos sea más sencillo estudiarlos, y vamos a empezar con los músculos escapulotorácicos. Los músculos escapulotorácicos son aquellos que, como su nombre lo indica, unen a la escápula con el tórax, y obviamente son los responsables no solamente de formar parte y justamente de ser superficie articular de la articulación escapulotorácica, sino también que de provocar los movimientos que veíamos en la clase anterior que tiene la escápula sobre el tórax. Para comenzar, vamos a hablar de uno de los músculos, ¿sí? Es muy del plano superficial, ¿sí? De los más superficiales que hay en esta región y más importantes que nos encontramos en el tronco. Bien, estamos hablando del músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo que nosotros vamos a tener que conocer bien y lo vamos a tener siempre a mano, y va a ser un músculo con el que vamos a trabajar mucho. Así que la intención es que entendamos algunas cosas de su anatomía y también de su funcionalidad. Bien, el trapecio es un músculo más superficial de la región superior y posterior del tronco. A cuestiones organizativas y funcionales lo vamos a dividir en tres sectores. Vamos a llamar el trapecio superior a la parte del músculo en donde las fibras están orientadas desde afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, y podríamos decir que son oblicuas de afuera hacia adentro, oblicuas ascendentes de afuera hacia adentro. El trapecio medio, que son las fibras que son más bien centrales, que son de orientación más bien horizontal, ¿bien? Y al trapecio inferior, que son las fibras que nacen entre su origen y su inserción, tienen una inclinación o una oblicuidad que va de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, muchas veces al trapecio superior o a las fibras superiores del trapecio también se las llaman fibras claviculares, porque tienen origen algunas en la cara superior de la clavícula. Al trapecio medio también se las llaman fibras acromiales, porque la mayor parte de las fibras tienen ese origen en el acromión. Y al trapecio inferior se las llaman fibras espinales, porque tienen la mayor parte de su origen en la espina del omóplato. Bien, ahora, como músculo general y más allá de esa división funcional, vamos a decir que el trapecio tiene origen en la línea nucal superior y en la protuberancia occipital externa, un lugar muy palpable del cráneo, que se puede palpar bien por encima del agujero occipital. El ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras. Miren, ¿no? Las apófisis espinosas de la vértebra C7, ¿sí? Hasta la vértebra torácica número 12. Y también, obviamente, el ligamento interespinoso ubicado por encima de esta, ¿sí? Fíjense que la longitud de su inserción es bastante amplia, porque va desde la nuca, desde la protuberancia occipital, descendiendo por todas las apófisis espinosas cervicales y torácicas, incluidos los ligamentos que lo superan, ¿no? Que lo recubren. Bien, la inserción, fíjense, y acá está la distinción funcional, ¿no? La inserción del trapecio superior se hace a nivel del borde posterior de la clavícula. Del trapecio medio se hace a la altura del acromión, y del trapecio inferior en la espina de la escápula. Estas inserciones son importantes de recordarlas para entender la dirección que tienen las fibras, y en el momento que, por ejemplo, nosotros necesitemos no solamente entender la función que tienen a nivel de movilización de la escápula, sino también en el momento de aplicar algún tipo de tratamiento. Bien, la inervación, la motora del nervio espinal accesorio, el par número 11, y la sensorial, las ramas anteriores del nervio que sale entre la vértebra cervical 3 y la vértebra cervical 4. A saber, el músculo trapecio superior es el principal para generar la ascensión del omóplato y la báscula externa. El trapecio medio colabora en la aducción
y el trapecio inferior desciende al omóplato y hace la báscula interna. Les hago estas aclaraciones teniendo en cuenta que los movimientos que va a producir sobre el omóplato tienen que ver con la dirección de sus fibras. Sumamos al trapecio en un plano más profundo al músculo romboides. El músculo romboides está dividido en dos porciones que hacen alusión mayor y menor a la cantidad de masa muscular que poseen. El romboides menor se encuentra ubicado en la parte superior y tiene origen en el extremo inferior del ligamento nucal y las apófisis, fíjense, espinosas de la C7 y la torácica 1, ¿bien? Y obviamente el ligamento que los recubre. Sus fibras son un poco oblicuas hacia abajo y hacia afuera y va a tener inserción en la superficie posterior del borde medial de la escápula, bien en lo que llamaríamos el ángulo interno, y en la base de la espina. Toda esta inserción hace que, como la ubicación del omóplato es inferior a la ubicación de la C7 y la T1, las fibras sean oblicuas hacia abajo. La inervación de este músculo es el nervio dorsal de la escápula, la raíz nerviosa que sale entre la vértebra cervical C4 y C5. Bien, el romboides mayor es un músculo que, como verán, tiene mucha más cantidad de tejido muscular y por eso alusiona a su nombre. El origen son en las apófisis espinosas de la vértebra torácica número 2 hasta la vértebra torácica número 5. Obviamente también el ligamento que los recubre, y la inserción es sobre el borde medial o el borde interno del omóplato a lo largo, sí, hasta que llega al ángulo inferior. También, como el posicionamiento de su lugar de origen de la T2 a la T5 está por encima del nivel del borde interno y del ángulo inferior, las fibras del romboide tienen cierta oblicuidad. La inervación del romboides mayor es por el nervio dorsal, igual que el anterior, en la raíz nerviosa que sale por C4 y C5. Fundamentalmente estos músculos, al encontrarse en el espacio comprendido entre la columna dorsal y el borde interno del omóplato, en su contracción concéntrica lo que producen es la aproximación del omóplato a la línea media en el movimiento que conocimos en el video anterior con el nombre de aducción o aproximación. Bien, otro del grupo profundo, el elevador de la escápula. El elevador de la escápula tiene la diferencia, en este caso con el romboides, porque es el músculo que se encuentra con su origen más superior, ¿sí? en el ángulo supero interno del omóplato, y aparte su origen es en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Bien, viene desde más arriba este músculo, pero tiene inserción, como verán acá, en el ángulo superior hasta la raíz de la espina. Bien, la diferencia está justamente en su origen, que ya a diferencia de los romboides que hablábamos en la imagen anterior, no son inserciones en las vértebras torácicas, sino que son, o en la última cervical, sino que son inserciones en las primeras vértebras cervicales. Las fibras de este músculo son mucho más verticales y por lo tanto su contracción va a generar obviamente la elevación del omóplato. Para decir una cosa más, la inervación es de los nervios espinales C3 y C4 en los ramos del nervio dorsal de la escápula. Tiene una inervación un poco diferente a los anteriores. Bien, bien. También en el plano profundo nos vamos a encontrar con el músculo serrato mayor. El músculo serrato mayor, ustedes recuerden que se encuentra ubicado en un plano que lo tapa el omóplato en la posición anatómica normal, y generalmente se lo ubica a este músculo con sus inserciones en forma de dedos, por eso acá la imagen muy bien elegida por el profesor Sergio para mostrarlo, en forma de digitaciones. El origen, ¿sí?, son las superficies laterales de las costillas de la primera a la novena y la fascia que los recubre, y la inserción es el borde interno o el borde medial de la escápula. Es decir, a mí me gusta decirle a este músculo el jamón del sándwich, porque en realidad los panes lo compondrían las costillas de un lado y el omóplato de otro, y este es el jamón del medio, ¿sí? Es un músculo que para palparlo vamos a tener que generar una maniobra en la cual la escápula se despegue del tórax para poder ubicarlo. En la inervación del músculo serrato
es el nervio pectoral largo, en que sale entre la C5 y la C7. Este músculo, por la ubicación que tiene de fibras oblicuas que vienen de atrás hacia adelante, es un músculo que hace lo contrario que hace el músculo romboides, que es la abducción o separación del omóplato de la línea media. También no se olviden que el músculo serrato mayor, por la inserción que tiene en las costillas, cuando la contracción se hace en sentido opuesto, es decir, toma punto fijo en el omóplato y mueve las costillas, también nos sirve para la respiración. Bien, y en el mismo plano, pero ya en la región anterior, nos vamos a encontrar con dos músculos muy importantes. Primero el músculo subclavio, que como ustedes lo verán y su nombre lo indica, se encuentra por debajo de la clavícula. El origen es la cara superior del ligamento costal y obviamente la primera costilla, y la inserción es en la cara inferior de la clavícula. Si ustedes recuerdan, la clavícula en su cara inferior, como vimos en la clase de osteología, tenía una marca que dejaba este músculo cuando se inserta. Cuando uno toma el origen, ¿sí?, como el cartílago costal y la primera costilla, y la inserción como la clavícula, ¿sí?, y hace una contracción concéntrica, la acción fundamentalmente que tiene el músculo subclavio es el descenso de la clavícula. Bien, en este mismo plano el pectoral menor también hace alusión al tamaño que tiene, porque vamos a ver que tenemos otro músculo un poco más grande que se llama pectoral mayor. El pectoral menor tiene su origen, fíjense, en la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta costilla, y de los espacios intercostales, obviamente comprendidos entre la costilla número 2 y 3, la costilla 3 y 4 y demás. Y la inserción es en la famosa apófisis coracoides, que si ustedes recuerdan era un elemento de la escápula y era el único elemento que nosotros podíamos percibir en la parte anterior. Bien, este músculo, cuando se contrae, tiene una acción muy importante en la inspiración. Le da inervación el nervio pectoral medial, que sale entre la C5 y la primera vértebra torácica. Otro grupo de músculos que vamos a tener son los músculos que ya nos van a movilizar otra articulación, se llaman músculos tóraco-humerales. Los músculos tóraco-humerales, como su nombre los indica, van a unir a el tórax con el húmero. Acá nos vamos a encontrar con un músculo muy importante, que es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es el músculo superior y anterior del tronco, es del plano más superficial. El músculo pectoral mayor es un músculo en forma de abanico, por lo tanto, al igual que el trapecio y que el dorsal ancho, también tiene fibras en distintas direcciones, ¿sí? Esas fibras en distintas direcciones le van a dar también su funcionalidad. El origen del músculo pectoral mayor es la cabeza de la clavícula, ¿sí? En realidad, las fibras superiores o fibras claviculares tienen inserción sobre la cara anterior de la clavícula. Las fibras que llamamos fibras esternales, ¿sí?, o la cabeza del músculo esternocostal, tiene origen en la superficie anterior del esternón, los 7 primeros cartílagos costales, ¿sí?, y el extremo esternal de la costilla número 6. Esas fibras van a dirigirse, son las más horizontales y las más también en cantidad, la de mayor cantidad, y la fibra ventral, o lo que se llama también el pectoral inferior, o las fibras inferiores o fibras costales, tienen obviamente el origen sobre las aponeurosis de los músculos oblicuos externos y también sobre el cartílago costal común, ¿sí? Todas estas fibras se congregan y van a ir ¿a dónde? A la aponeurosis, a la inserción va a ser en el surco bicipital del húmero. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la corredera bicipital, esta corredera bicipital tenía un fondo por donde transcurre el tendón del bíceps, y sobre el surco más externo de esa corredera va a tener inserción el músculo pectoral mayor. La inervación de este músculo son de los nervios pectorales mediales y laterales. Es muy importante acordarse de las varias cabezas que tiene y la orientación de las fibras para después entender su función. Acompañando a los músculos tóraco-humerales, nos encontramos con el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho es el músculo más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Este músculo es
de la región posterior e inferior del tronco, tiene un origen muy amplio y una inserción muy pequeña, lo que hace también que ocupe mucho espacio, ¿sí?, en mucha cantidad de centímetros cuadrados y que tenga muchas acciones. Bien, el origen son las apófisis espinosas de las vértebras, de la vértebra dorsal número 6 hasta la vértebra dorsal número 12, ¿sí?, a través de la fascia toracolumbar, que es ese gran tendón que converge y que junta toda la musculatura posterior lumbar. Bien, los ligamentos interespinosos, la cresta ilíaca, incluso cuando va hacia arriba toma inserción en la tercera y cuarta costilla. Este músculo tiene la particularidad de que tiene un tendón muy grande en su lugar de origen y su inserción se hace en un pequeño tendón, un tendón mucho más chico obviamente, sobre la corredera bicipital del húmero. A diferencia del pectoral mayor que hablábamos antes, que se insertaba en el labio externo de la corredera bicipital, el dorsal ancho lo hace en el labio interno de la corredera bicipital. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá en este dibujo, es un músculo posterior, que tiene origen posterior, pero tiene inserción anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento va a tener que pasar para adelante, y no lo hace bordeando externamente el hombro, sino que lo hace pasando por la axila. La inervación de este músculo es una inervación tóraco-dorsal entre la C7 y la C8. Y el último grupo muscular que tenemos en esta región son los músculos escápulo-humerales, que como su nombre lo indica, son músculos que van a unir a la escápula directamente con el húmero, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ir desde el más superficial hacia los más profundos. El más superficial de todos es el músculo deltoides, que recubre la cara externa del hombro, que es incluso palpable, y cuando está muy desarrollado también es fácilmente identificable. El músculo deltoides tiene también 3 orígenes diferentes, lo que hace que muchas veces en la biomecánica se lo distingan como deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. El origen de estas 3 porciones son el tercio lateral de la clavícula para la porción anterior, el acromión para la porción media y la espina de la escápula para la porción posterior. Las 3 haces musculares convergen en un solo tendón que tiene inserción sobre lo que es la B deltoidea o la tuberosidad deltoidea lateral, que veíamos como accidente óseo en el húmero en la clase de huesos, ¿sí? Su inervación es el nervio axial, que sale de entre la C5 y la C7. Algo interesante del músculo deltoides, es un músculo que al rodear el hombro tiene parte en la región anterior y parte en la parte posterior, inclusive una zona media. Vamos a ver después que las acciones son acciones antagónicas, porque la porción anterior hace la flexión del hombro y la porción posterior hace la extensión del mismo. Vamos a pasar ahora a la musculatura más profunda. Recuerden que estos músculos que vamos a ver ahora están recubiertos por el trapecio, los superiores, y por el dorsal ancho más abajo. Bien, este lo hemos nombrado al músculo supraespinoso, lo hemos nombrado, digo, porque si ustedes recuerdan en la clase que vimos de hueso, había una fosa en la cara posterior del omóplato que se llamaba fosa supraespinosa, llamada así porque estaba delimitada en la parte superior de la espina del omóplato, por eso supraespinoso. Bien, el músculo supraespinoso ocupa esa región, ¿sí? Tiene origen en los 3/4 mediales de esta fosa que hablábamos antes, la fosa supraespinosa, y la inserción, fíjense, y la inserción y lo importante que es el recorrido de este músculo, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y al ligamento coracoacromial. ¿Se acuerdan que yo les contaba en el video de la clase anterior que ahí hay una zona muy importante ligamentosa? Acá ustedes fíjense en esta imagen el recorrido, ¿no?, que hace el músculo pasando por debajo del ligamento y pasando por debajo del ligamento acromiocoracoideo y por debajo de la articulación acromioclavicular. Bien, y rodea, podríamos decir, rodea la cabeza del húmero por encima y termina por medio de un tendón bastante largo y complicado en el troquíter o en el tubérculo mayor del hombro. Bien, es un músculo bien horizontal, como lo verán ustedes, por lo tanto su contracción lo que va a hacer es la abducción de los primeros grados de la articulación
escapulumeral. Algo interesante para tener en cuenta acá, que ese tendón, el tendón del supraespinoso, tiene íntimo contacto con el ligamento acromiocracoideo, que pasa por debajo del ligamento que une la articulación entre el acromion y la clavícula, y que para generar cierta especie de lubricación al momento de la contracción de este músculo, se encuentra acá, ven en color celeste, esta bursa serosa, o lo que llama la bursa infraacromial, ¿sí?, que está por debajo de este ligamento para permitir el desplazamiento de ese tendón en el momento de contracción del músculo. Por debajo del anterior tenemos al músculo infraespinoso, también haciendo alusión a el nombre de la fosa que nos encontramos por debajo de la espina. El músculo infraespinoso tiene origen en la fosa infraespinosa de la escápula. Rodea al hombro, fíjense que el otro iba por arriba, este va por detrás. Rodea al hombro por detrás y termina por medio de un tendón en el troquíter, ¿sí? En el troquíter, en la cara posterior del troquíter. La inervación es del nervio subescapular C5 y C7, y por la distribución que tiene, y al ser un músculo posterior que rodea al hombro por atrás, su contracción va a hacer que el húmero rote sobre su propio eje en lo que se llama la rotación externa. Acompañando a la cara posterior, recuerdan también que en la fosa infraespinosa nos encontrábamos con una cresta más elevada que se llamaba cresta de los redondos, que toma ese nombre porque es el lugar de origen de los músculos redondo mayor y redondo menor. En este caso estamos viendo el redondo menor, que tiene el origen en los 2/3 superiores de la cresta de los redondos, o lo que se llama el borde externo del omóplato, y la inserción también se hace en la cara del troquíter, pero mucho más posterior que el infraespinoso. Este músculo, el redondo menor, también rodea el hombro por atrás y es un potente rotador externo. La inervación es del nervio axial, fíjense que cambia la inervación, del nervio circunflejo. Bien, obviamente si hay un redondo menor, hay un redondo mayor. El redondo mayor, fíjense que ocupa, ¿sí?, el tercio inferior o la parte inferior de la cresta de los redondos, más cercana al ángulo inferior del omóplato, y tiene una gran diferencia con el otro redondo. ¿Sí? A partir de su lugar de origen, ¿sí?, genera una especie de torsión sobre sí mismo en forma de espiral, corre paralelo a las fibras del dorsal ancho que venía más abajo, ¿sí?, de lo que hace alusión, diríamos, a esta terminología de el redondo mayor es el hermano menor del dorsal ancho, y termina, fíjense que lo que tiene de igual con el dorsal ancho es que pasa por lo que sería la axila, y es un músculo que es posterior en su lugar de origen, pero tiene una inserción que le es anterior. Bien, y obviamente se inserta junto en el tubérculo menor del húmero, junto con el redondo, con el dorsal ancho. Vuelvo a repetir, una de las particularidades que tiene de diferente con el otro redondo es que es un músculo posterior en su origen, pero anterior en su inserción, y por lo tanto se va a parecer más a las funciones al dorsal ancho que en realidad al redondo menor. ¿Sí? Es un rotador interno y un extensor del hombro. Bien, ahora si damos vuelta al omóplato y dejamos de mirar la cara posterior y miramos la cara anterior, también teníamos una fosa. La fosa se llamaba fosa subescapular, repito, en la cara anterior del omóplato. Este es un músculo también que no es palpable porque se encuentra metido, fíjense dónde, cara anterior del omóplato pegado a las costillas. Es el músculo subescapular. Bien, el origen es toda la cara anterior de la escápula, con excepción de la zona que está en la articulación del hombro, por supuesto, y la inserción, ¿sí?, termina por medio de un fuerte tendón en la carilla de la parte superomedial del tubérculo, o sea, del tubérculo menor del húmero, que es el troquín. Fíjense que este es un músculo también posterior que termina en una cara anterior, pero la diferencia con los otros, chicos, es que no viene por la parte externa, sino que viene por la parte interna. Tiene un tendón fuertísimo, ¿sí?, que hace que su inserción sea una inserción bastante dura. Es también un rotador interno del hombro y tiene inervación por el nervio subescapular en la C6 y la C5. Bien, para ver las funciones y para entenderlas un poco mejor, bien,
podríamos agruparlos a estos músculos en lo que llamamos el manguito rotador. Yo le fui diciendo individualmente que estos músculos profundos tenían funciones de rotación, pero acá, cuando hablamos de una estructura un poco más compleja y hablamos del manguito de los rotadores, van a ver que tenemos por un lado a los músculos que hacen rotación interna y por otro lado los músculos que hacen rotación externa. Y es muy importante acordarse de esto, ¿no? Los músculos que son posteriores, que tienen su origen en el lugar posterior y su inserción en el lugar anterior, son rotadores internos. ¿Como cuáles? Como el músculo subescapular y como el músculo redondo, subescapular y el músculo redondo mayor. Sin embargo, los músculos que van por detrás, que son el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, van a ser músculos rotadores externos, ¿sí? Acá los tenemos en una vista lateral. Fíjense cómo rodean a la articulación del hombro y por lo tanto se los considera o se los nombra como el manguito de los rotadores. En biomecánica esto van a profundizar en ello seguramente. Bien, nos quedan algunos músculos más. El músculo coracobraquial, que está dentro de este grupo porque une obviamente al omóplato con el húmero. El músculo coracobraquial, como su nombre lo indica, es un músculo que une la apófisis coracoide con el húmero. El origen está dado en el proceso coracoideo o en la apófisis coracoide, como lo habíamos visto en la otra clase, y la inserción es en la cara, en la superficie anteromedial, es decir, en la cara anterior y medial del húmero, aproximadamente en el tercio medio del cuerpo del húmero. La inervación de este músculo es el músculo cutáneo, que sale entre la C5, C6 y C7, y tiene como función la flexión del hombro por ser un músculo anterior. A esto también le sumamos este músculo que es bastante conocido, el bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que, como su nombre lo indica, tiene dos cabezas, por eso bíceps, ¿sí? Dependiendo de la porción que estemos hablando, si sea la porción larga, que adopta este nombre obviamente por la longitud que tiene su tendón, o la porción corta, vamos a ver que tienen diferentes orígenes. La porción larga del bíceps, si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo osteología y hablábamos de la cavidad glenoidea, había un tubérculo por encima de la cavidad glenoidea y un tubérculo por debajo de la cavidad glenoidea. Bien, en el caso de la porción larga del bíceps, que es la porción más externa de este músculo, tiene origen en el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? O sea que es un origen que tiene sobre el omóplato. El tendón, ¿sí? Pasa por arriba, rodea la cabeza del húmero, se mete entre el troquíter y el troquín en la corredera bicipital por medio de una vaina que le permite el rozamiento y después arma su vientre muscular. Por otro lado, la porción corta tiene origen, viene en la punta, viene en el ápice de la apófisis coracoides y baja con un tendón directo, ¿sí? A formar su masa muscular y juntarse obviamente con la porción larga. Ambos terminan en la tuberosidad radial, ¿sí? Del radio, o tuberosidad bicipital del radio, que verán en la clase de codo, la clase que viene. La inervación de este músculo es el nervio cutáneo, que sale desde la C5, C6 y C7, ¿sí? Este músculo fundamentalmente es flexor, supinador y flexor de codo y hombro, lo veremos más adelante. Y por otro lado, y no menos importante por ser el último, su antagonista directo, el músculo tríceps braquial. Si el bíceps tenía dos cabezas, el tríceps tiene tres. Este tríceps es un músculo también muy particular porque fíjense que hay una de sus cabezas que nace desde el omóplato, pero las otras dos cabezas lo hacen directamente desde el húmero. La cabeza que nace desde el omóplato se la llama la porción larga, ¿sí? Mientras que las porciones o los bastos mediales y bastos laterales, o porción lateral y porción medial, lo hacen directamente desde el húmero, ¿sí? Vamos por parte. La porción lateral, ¿sí? O que también se lo llama basto externo del tríceps, tiene su origen en la porción proximal del húmero, superior a la ranura radial. Mientras que la porción medial lo hacen los tres tercios inferiores del cuerpo de la parte posterior,
Bien, estos dos, los vastos, interno y externo, o porción medial y porción lateral, así las denominamos, son propios del húmero, ¿sí? Tienen su origen en el húmero. Sin embargo, la porción larga lo va a ser, su origen va a tener en el tubérculo infraglenoideo, que era este accidente óseo que estaba por debajo de la cavidad glenoides en el omóplato, ¿bien? Y va a juntar sus fibras musculares con la porción lateral y la porción medial, vasto externo, vasto interno, para hacer una inserción común de los tres en el olecranon del cúbito. Si ustedes recuerdan el olecranon del cúbito, yo se los nombré en el momento en el que hablábamos de los accidentes óseos que tenía la parte de la epífisis inferior del húmero. Yo les mostré que había una fosa olecraniana que se llamaba así o tomaba ese nombre porque el olecranon del cúbito se metía ahí en el momento de la extensión completa del codo. Entonces, el olecranon, ¿sí?, o su inserción en el proceso olecraniano del cúbito se relaciona con ya la articulación del codo. La inervación de este músculo es la inervación del nervio radial y participa en los movimientos de extensión de la articulación glenumeral. Bien, con eso hicimos un pequeño descripción, sobre todo descripción de los músculos que forman parte de la cintura escapular. Bien, eso es todo por este video. Les recomiendo que para repasar algunos conceptos lo vuelvan a ver y vayan viendo y repasando los orígenes, las inserciones y las inervaciones de cada uno de estos músculos. Nos encontramos en la próxima clase.